Hola, bienvenidos a un capítulo más de Charlemos a Fondo. Deseando que este año que inicia esté lleno de éxitos, yo soy Marco Montañez, director del área de análisis y estrategia de inversión de Vector Casa de Bolsa, y en esta ocasión me acompañan todos nuestros compañeros del equipo de análisis, así como los especialistas en temas económicos, para presentar un muy breve resumen sobre nuestras expectativas para el año 2023. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a Alejandro Arellano. Platícanos, Alejandro, ¿qué podemos esperar de la economía en 2023 en términos generales? Hola Marco, un placer platicar contigo. Esperemos que la economía global crezca 1.7% en 2023, desacelerándose respecto al 2.9% esperado para 2022, con la posibilidad de recesión en varios países. En este año, será más claro el efecto que el estrechamiento monetario que diversos bancos centrales realizaron durante 2022, con el propósito de combatir la inflación que en varios países alcanzó niveles no vistos en décadas. En 2022, dos factores geopolíticos fueron muy importantes: la invasión de Rusia a Ucrania y las tensiones entre China y Estados Unidos sobre Taiwán. Para 2023 no vemos una solución inmediata al conflicto en Ucrania, mientras que las tensiones entre China y Estados Unidos han disminuido de manera significativa, y parece que ambos países están buscando soluciones más diplomáticas, una mayor conversación y cooperación, aunque estas diferencias no se han resuelto en su totalidad. Muy interesante. ¿Y qué nos puedes decir de la economía de Estados Unidos en específico? Siempre es importante qué pasa con este país, pero este año en especial hay mucha incertidumbre a su alrededor por la cantidad de variables que le afectan. Totalmente de acuerdo contigo, Marco. En Estados Unidos esperamos un crecimiento de 0.5% en 2023. Ya vemos ciertos signos de desaceleración en el consumo de bienes y la producción industrial, pero esperamos que el efecto del estrechamiento monetario de la Fed sea más marcado hacia la segunda mitad del año. Nuestro escenario base es el inicio de una recesión moderada entre el segundo y el tercer trimestre del año. La inflación en Estados Unidos ya ha comenzado a dar señales de desacelerarse, pero consideramos que la Fed quiere estar segura de que bajará al objetivo de 2%. Muy bien, muy completo este comentario. Oye, y respecto a la economía china, ¿qué podemos esperar del comportamiento de este país en 2023? China tuvo un 2022 bastante accidentado, con brotes de COVID y sequías. Esperamos que el abandono de la política de cero COVID impulse su crecimiento económico y alcance 4.7% en 2023. Además, uno de los factores que le puede beneficiar es que al no tener un problema inflacionario como en otros países, la política fiscal y la monetaria pueden promover este crecimiento. Excelente. ¿Algo más que te gustaría agregar? Bueno, solo para cerrar, me gustaría mencionar que en el caso de la Eurozona y del Reino Unido, la situación es más lúgubre. Consideramos que el Reino Unido ya está en una recesión y que la Eurozona podría entrar en una a principios de este año. En ambos casos, la política monetaria tendrá que mantenerse restrictiva, porque la inflación subyacente no ha dado señales de moderarse aún. En contraste, India, que aumentó su compra de combustible ruso durante 2022, parece encaminada a un crecimiento sólido este año. Muy bien. Ahora el turno es de nuestro especialista en la economía nacional, Luis Adrián Muñiz, que nos va a platicar precisamente sobre las expectativas a nivel local. Platícanos, Luis Adrián, ¿cuál es la expectativa para la economía mexicana en términos de crecimiento económico para 2023? ¿Existe algún tipo de riesgo de que nuestra expectativa no se observe? Hola Marco, ¿qué tal? Pues muchísimo gusto en poder platicar con nuestros clientes respecto a la expectativa de nuestra economía. Como me estás preguntando ahorita, bueno, lo que estamos esperando para 2023 es que la economía mexicana crezca 0.9%. Hay que recordar que estamos estimando que para 2022 el crecimiento fue de 3.2%, es decir, lo que estamos previendo es que la economía nacional presente un proceso de desaceleración importante, marcadamente en la segunda parte del año. De hecho, nuestras estimaciones trimestrales, que son el indicador que se utiliza para poder identificar si tenemos o no tenemos una recesión, sugieren que la economía cayó de manera trimestral tanto en el tercero como en el cuarto trimestre, y con riesgo de que incluso pueda suceder eso desde el segundo. Lo que quiero decir aquí es que vamos a estar en un proceso de desaceleración importante y que durante la segunda parte del año muy probablemente la economía mexicana
cayó en recesión. Lo que estamos viendo detrás de este comportamiento es básicamente un agotamiento de todos los indicadores de la demanda interna y también de la externa. El consumo privado tendrá desaceleraciones importantes por el alza en las tasas de interés, al igual que la inversión fija bruta, y las exportaciones, por todo el contexto internacional también desacelerado que estamos previendo, pues tendrán menores crecimientos. Creo que el único componente que podría tener cierto auge o dinamismo es el consumo de gobierno por el paquete económico que se aprobó para este año, en el que vamos a ahondar un poquito más adelante, pero creo que ese podría ser el único elemento que podría tener crecimiento. Entonces, de manera puntual, estamos esperando que la economía crezca 0.9% para este 2023. Pues sí, como bien comentas, pues una desaceleración relativamente fuerte. Perfecto. Oye, y respecto a los precios, ¿se mantendrá la tendencia de baja que se comenzó a observar en la inflación al final del año pasado? ¿Cuál es nuestra estimación puntual para 2023? Mira, en la parte inflacionaria, creo que esta pregunta que me estás haciendo es la que todo el mercado está planteando. Al cierre de 2022 vimos una incipiente tendencia de baja en la inflación general, mucho más incipiente aún en la parte subyacente. Y la pregunta que sigue siendo vigente es, ¿continuará a lo largo del 23? Todo el mercado está esperando que sí, nosotros también estamos esperando que esta tendencia de baja continúe, tanto para la inflación general como para la inflación subyacente, pero ciertamente existen riesgos de que no suceda o de que suceda de manera más lenta de la que estamos previendo. Nosotros estamos esperando que la inflación al cierre del 23 sea de 5.1%. En el 2022 cerró arriba un poquito abajo del 8, arriba del 8 para la parte subyacente. Entonces sí estamos viendo esta desaceleración. Existen riesgos tanto en la parte externa como interna, ¿no? Hay que recordar que en 2022 uno de los elementos que más afectó fue un choque externo de oferta asociado al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ese riesgo aún no se ha disipado y sigue teniendo cierto riesgo para 2023. Y en la parte interna nos preocupa un poquito el tema del comportamiento de las mercancías, que sigue estando bastante presionado, y el incremento en el salario mínimo, que como ustedes saben, pues ya tiene prácticamente 4 años creciendo al 20% anual, y eso sin duda pues tiene implicaciones sobre el resto de los costos laborales y por lo tanto también sobre el índice final de precios, ¿no? Entonces, prevemos esta desaceleración, creemos que será lenta y también vemos que existen riesgos de alza que en una de esas se pueden materializar y que podrían hacer que la inflación crezca más de lo que estamos previendo y de lo que el mercado está previendo también. Muy bien. Oye, y en este contexto, ¿qué es lo que hará Banco de México en sus próximas reuniones de política monetaria? Yo creo que 2022 fue un año relativamente sencillo para Banco de México, es decir, subió la tasa de referencia de manera sistemática y prácticamente a la par con la Reserva Federal. Eso ya no va a suceder en 2023. En 2023, con este escenario de menor inflación y de menor crecimiento, Banco de México tendrá que evaluar muy bien sus decisiones. Pareciera que la receta adecuada es que la tasa de referencia se mantenga elevada, pero habría que ver las consideraciones de crecimiento. Y otro elemento importante es qué es lo que va a pasar con la Reserva Federal, es decir, cómo va a decidir cuál va a ser la política monetaria relativa entre ambos países. Entonces, sí creo que será un año de mayores retos, este 2023 que 2022, en términos de política monetaria, porque puede existir el riesgo, esperemos que eso no suceda, pero puede existir el riesgo de que Banco de México disminuya la tasa de referencia antes de tiempo y que eso traiga consigo un riesgo de que la inflación se arraigue en niveles elevados. Nosotros estamos previendo que durante la primera parte del año, el primer trimestre de 2023, la tasa de referencia se incremente entre 25 y 50 puntos base adicionales y que se mantenga en ese nivel por un periodo relativamente largo, al menos 2 trimestres más. Hacia el cierre del año podría ser, y esto simplemente lo ponemos como un escenario factible, no es necesariamente nuestro escenario base para el resto de las estimaciones, es factible que la tasa de referencia baje un poco, pero esta disminución solamente se podría dar si la Reserva Federal de los Estados Unidos también baja en algún momento, o al menos mantiene. Si la inflación general y subyacente también se desaceleran de manera importante, al menos como lo estamos previendo, y si las expectativas de inflación de mayor plazo también disminuyen. Si estas 3 cosas se logran y se observan hacia el cierre del 23, último trimestre, probablemente veremos una disminución de la tasa de referencia. Puntualmente estamos esperando más o menos entre 10.25 y 10.5% el nivel de la tasa de referencia para el cierre de este 2023.
Interesante. Oye, y finalmente, ¿qué perspectiva hay para las finanzas públicas de nuestro país en este año? Y para la calificación crediticia, ¿vemos algo en particular? Mira, México se caracterizó por ser una de las economías que menos apoyo dio en términos fiscales durante la crisis sanitaria de COVID-19. Eso tuvo sus implicaciones negativas, por supuesto, pero ahora, ex post, tiene ciertas ventajas. Y la ventaja básicamente es que respecto a otras economías emergentes o de calificación similar, tenemos un nivel de deuda bastante aceptable y en muchos casos mejor. En ese sentido, la posición fiscal de nuestro país no es mala, es de hecho bastante buena, y eso respalda la calificación crediticia que tenemos. Si a eso aunamos el incremento que hubo en los ingresos por el precio del petróleo elevado durante 2022 y que se mantendrá en 2023, pues hace que nuestras finanzas públicas continúen siendo relativamente atractivas y relativamente bien posicionadas. En ese sentido, nosotros estamos previendo que las principales agencias calificadoras mantengan su calificación sin cambios. Las tres están con perspectiva estable y en ese sentido tenemos cierta expectativa de que no vaya a haber cambios en los primeros 6 meses de 2023. Y en lo personal creo que si toda la parte fiscal continúa como hasta ahora y las proyecciones de la Secretaría de Hacienda se llegan a cumplir, no creo que vaya a haber ningún tipo de cambio en la calificación crediticia a lo largo de este año. Sí es importante monitorear las variables fiscales, como siempre lo hemos comentado, la parte de la deuda pública, el balance público y en particular también la parte del crecimiento económico. Al menos 2 de las 3 calificadoras más importantes se han mostrado bastante preocupadas por el tema del crecimiento. Si estas variables no se desaceleran más o no crecen más de lo que se prevé por parte de la Secretaría de Hacienda, me refiero a la parte de deuda, no creo que vaya a haber ningún riesgo en la calificación crediticia. Hay que estar muy atentos a la opinión de Fitch, que como se sabe, pues es la agencia calificadora que tiene la opinión de nuestra deuda en el último peldaño de grado de inversión. Pero bueno, si todo se cumple como estamos previendo, no vemos ningún riesgo de que vaya a haber una disminución de la calificación de nuestro país a lo largo de este año. Muy bien, Luis Adrián, pues muchas gracias. Pues gracias a ti, Marco, y bueno, pues seguimos. Cualquier duda, con toda confianza, pues nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Continuando con nuestra plática y respecto a la estrategia de renta variable, esperamos que en 2023, de manera similar al año anterior, sea un año complicado por un entorno de debilidad en la economía y altas tasas de interés, factores que incidirán en los resultados de las empresas. Esta situación pues se verá de manera generalizada en buena parte de los mercados accionarios a nivel global, y ante esta situación pues bueno, recomendamos tener diversificadas las inversiones, aprovechando atributos cíclicos como defensivos también que tengan las empresas en función a un contexto económico, ya que si bien se anticipa pues un proceso de desaceleración, como ya compartieron mis compañeros anteriormente en la plática, existe asimismo también un grado de incertidumbre pues importante sobre el grado de desaceleración que pudiera tener precisamente la economía, tanto mundial como a nivel doméstico. Hablando en particular de nuestro mercado accionario y pues considerando nuestros estimados financieros a nivel agregado de las empresas que integran a la muestra del S&P BBB IPC para 2023, anticipamos que los ingresos crezcan un 4.6%, la guafida aumentaría un 6.8% y la utilidad neta, excluyendo efectos extraordinarios, estaría creciendo un 8.2%. Habiendo dicho esto, implícitamente pues estamos esperando que los márgenes de utilidad tengan una ligera expansión este año, básicamente impulsados por un moderamiento en las expectativas de inflación, y esto asimismo se traduce en menores presiones para los precios de materias primas clave y asimismo también algunos gastos de operación que tienen las empresas. De esta manera, pues bueno, estaríamos incorporando también un supuesto de que los múltiplos de evaluación del mercado accionario en México pudieran tener cierta revaluación hacia finales de año. Esto pues en conjunción a la expectativa de que las tasas de interés en México puedan disminuir al menos en la última parte del año,
Y esta situación, como comenté, pues podría implicar una mejora en la evaluación de los mercados, y considerando estos dos factores, estamos determinando un valor intrínseco para el IPC para cierre de este año en un nivel de 58,460 puntos. Entre las emisoras favoritas de mis sectores, en función nuevamente a este contexto de desaceleración económica, tengo a 3 emisoras, que son el caso de Cuervo, FEMSA y LAF, emisoras que comparten atributos defensivos, con valuaciones atractivas, sólida posición financiera y con pagos de dividendos recurrentes. Bueno, continuando con nuestros especialistas, le toca el turno a nuestra analista Gina Muñiz, nuestra especialista técnica, y precisamente desde este punto de análisis técnico de las gráficas de los diferentes mercados, Gina, ¿qué parece estarse descontando con una perspectiva de largo plazo? Gracias, Marco. Pues si vemos las gráficas de largo plazo, es decir, gráficas semanales, lo que se está descontando en los mercados y lo que parece ser el escenario más probable por el lado de mercados accionarios es un mejor comportamiento que lo que tuvimos en 2022. Ya desde los últimos 2 trimestres del año pasado vimos un freno en la tendencia negativa, y ese freno lo que ha conformado en las gráficas son formaciones de piso, y en algunas ya con condiciones de reversión de tendencia. Lo hemos visto en Europa con un muy buen desempeño en los últimos meses. Cierto es que la velocidad con la que se han subido pues probablemente se modere, es decir, se esperan correcciones. Difícilmente las tendencias son en vertical, siempre hay fluctuaciones, y eso es lo que se está previendo. Pero en general para los mercados accionarios internacionales sí es un mejor escenario, y también para México. Como lo hemos visto, el índice ha tenido muy buen desempeño desde el último trimestre del año pasado. Se espera que esta tendencia ya definida al alza se mantenga también en los siguientes meses, y en general los precios de las acciones de las que componen los índices también tienen esas mismas condiciones. Sí hay riesgos, por supuesto, porque hay que partir que muchos índices todavía vienen de tendencias negativas bien definidas y que todavía no se superan ciertos niveles de techo que son claves para la reversión de esa tendencia, pero por lo pronto las perspectivas que se tienen por el lado de indicadores técnicos son buenas. Por el lado de divisas, del mercado de divisas, hemos visto vimos gran parte del año pasado un dólar muy fuerte, y al contrario, en estos últimos meses hemos visto una debilidad del dólar muy marcada. De acuerdo con la experiencia de años anteriores y también con indicadores técnicos, lo que se esperaría es que la baja o la velocidad de la baja del dólar se moderara, es decir, que las monedas que también se han fortalecido de manera importante, que venían de descensos fuertes también, como el yen, como el euro, pues tiendan a tener un comportamiento más lateral, podríamos decir, pero ya lejos de los mínimos de cotización que alcanzamos a ver. Por el contrario, nuestro tipo de cambio viene en una tendencia de apreciación muy sólida. De hecho, en los primeros días del mes vimos que alcanzó niveles cercanos a los que antes de la crisis por la pandemia. Técnicamente hay un riesgo creciente de que haya una depreciación importante en nuestra divisa, aunque en el camino pues deja techos también igual de fuertes. Entonces es probable que, así como lo tuvimos el año pasado en un rango relativamente lateral la mayor parte del tiempo, esta vez también lo tengamos, aunque en un escalón abajo. Es decir, el año pasado se veía fluctuando entre 19, 50, 20, 50 pesos la mayor parte del año. Ahora estaríamos viendo que pudiera fluctuar entre 19 y 20, que es un escaloncito más abajo, y ahorita eso es lo que el mercado en general está descontando, y también desde las gráficas se ve como probable. En lo que se refiere a tasas de interés, pues también hemos visto que últimamente las tasas de mercado han tenido bajas importantes, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, México, pero se sigue viendo todavía que es un ajuste dentro de la tendencia principal, que es al alza, es decir, es un descanso para luego retomar ese movimiento alcista. Sin embargo, también es un hecho que toda la velocidad o la fuerza que presentaron durante el año pasado al alza, también es factible que estén marcando en las gráficas, o lo que se está viendo como probable es que ya se haya establecido un techo.
Entonces, podemos ver nuevamente repuntes en las tasas, pero a validar ese techo. No se esperaría, por lo menos por el lado técnico, que hicieran nuevos máximos. Y finalmente, en lo que se refiere a materias primas, también se ve como factible un comportamiento más bien lateral. En general, la mayoría de los precios de los commodities tuvieron alzas muy fuertes el año pasado, que se han moderado en los meses recientes, pero que tienden, de acuerdo con indicadores, a tener un comportamiento más bien en un rango lateral. Específicamente el petróleo podría estar definiendo un rango entre 70 y 80 dólares la mayor parte del tiempo, aunque podríamos ver que se modificara un poquito en la segunda mitad del año hacia los 90, porque sí viene de una baja muy sensible desde la segunda mitad del año pasado. Y los precios de los metales preciosos y metales industriales ahora están en recuperación. Creemos que se van a mantener así, pero también a ritmo moderado, porque por ejemplo la plata ha tenido un muy buen rendimiento en los meses recientes. Esperamos que se modere, o eso es lo que están marcando como más probables los indicadores técnicos. Yo creo que eso sería lo más relevante. Perfecto, Gina, gracias. A continuación nos acompaña Marcela Muñoz, quien es parte del equipo de análisis fundamental de renta variable nacional. Y pues, ¿qué tal, Marcela? ¿Nos podrías comentar un poco sobre las emisoras del sector autoservicios, consumo y fibras comerciales que consideras podrían tener un desempeño destacable este año? ¿Qué tal, Marco? Pues por nuestra parte, en términos de las emisoras que integran el segmento de consumo, autoservicios y fibras comerciales, hemos identificado 2 emisoras que pudieran brindar una oportunidad de inversión en 2023. Por un lado tenemos Alsea, que es una de las pocas empresas que integran la muestra del índice IPC, que están cotizando actualmente a un descuento en términos de los múltiplos valor empresa vencida y PU, tanto respecto al promedio histórico de los últimos años como respecto a sus pares. Adicionalmente, el consumo se mantiene lo suficientemente sólido en todas las regiones donde la emisora tiene presencia, siendo que las preocupaciones en torno a Europa han ido disminuyendo en los meses recientes. Adicionalmente, en dado caso de que llegase a existir algún tipo de desaceleración económica, lo cierto es que el portafolio de marcas con el cual cuenta ha probado ser lo suficientemente sólido y resiliente en estos casos. Por otro lado, nos gusta Walmart, debido a que por la participación que tiene en la muestra del IPC, es uno de los vehículos de más fácil acceso a la inversión en México. Adicionalmente, estamos esperando pues que el consumo básico se mantenga lo suficientemente sólido en 2023. Y por si fuera poco, nos gusta mucho cómo está desarrollando la estrategia de su ecosistema de pagos con Cashi. Perfecto, continuando con nuestra plática, es el turno de Gerardo Ceballos, también miembro del área de análisis fundamental de renta variable nacional, quien es el especialista también en los sectores materiales, industriales y conglomerados. Hola Gerardo, ¿qué nos puedes platicar sobre las empresas a las que das seguimiento y cuál es tu emisora favorita? Hola Marco, como ya sabes, los pronósticos económicos apuntan a una fuerte desaceleración en 2023 y esto seguramente se va a ver reflejado en los resultados de prácticamente todas las emisoras a las que doy seguimiento. Por eso, mi emisora favorita es Alfa, para la cual tengo una recomendación de compra. En los últimos años, el precio de la acción de Alfa no ha venido reflejando el valor conjunto de cada una de sus partes, por lo que el conglomerado anunció un plan para separar a todas sus subsidiarias de tal forma que sean negocios independientes, con el objetivo de maximizar su valor en el mercado. En 2023 espero que Alfa termine de escindir su participación en Axtel, y el siguiente paso en la estrategia de la empresa sería la escisión de Alpek. Con esto, Sigma quedaría sola en Alfa, Alfa sí dejaría de ser un conglomerado y habría completado su estrategia de liberación de valor. Considero a Alfa como una alternativa de inversión que no depende tanto de las condiciones económicas en un año de alta incertidumbre al respecto. Con relación a los resultados que esperamos por sectores,
En el caso de las empresas productoras de plásticos como Alpek y Orbia, esperamos un proceso de normalización a la baja después de 2 años de resultados muy fuertes, impulsados en parte por factores que se consideran transitorios y que ahora se están desvaneciendo. En la industria cementera, Cemex enfrenta un debilitamiento de la construcción residencial. No obstante, esperamos que esto sea contrarrestado por el crecimiento de los sectores de infraestructura e industrial, por una mayor inversión del gobierno en Estados Unidos, el nearshoring, así como por la posibilidad de menores presiones en costos. En telecomunicaciones, el desempeño de los negocios de cable y Sky de Televisa ha sido pobre y puede seguir presionado. En el caso de MX, creemos que la empresa tendrá resultados estables y junto con su sólido balance la vemos como una opción defensiva. Para las empresas mineras, estamos positivos respecto a sus resultados, que creemos se favorecen de la reapertura de China y la moderación de la inflación. Por último, en el caso de Nemak, esperamos que su producción siga recuperándose a pesar de la desaceleración de la economía, gracias a una mayor disponibilidad de semiconductores y a un proceso de reposición de inventarios en la industria automotriz. Bueno, continuando con nuestra plática, es turno de nuestro economista en jefe, Rodolfo Navarrete. Rodolfo, un gusto tenerte aquí en este foro. Oye, en cuanto al mercado de renta fija y cambios en México para este año, ¿cuáles serían tus principales expectativas? Para este año, en lo que se refiere al mercado de renta fija, lo que estamos viendo es la posibilidad de que las tasas de interés pues lleguen relativamente pronto ya al techo de los incrementos de Banco de México. Creemos que en febrero habrá un incremento de 25 puntos base para llevar la tasa de fondeo sobre niveles de 10,75 y creemos que esa será la tasa terminal. Sin embargo, la tasa se va a quedar relativamente estable, creemos, hasta finales del año. Pero hay algunos elementos que podrían generar alguna reacción al comportamiento de la curva, que están relacionados básicamente con los movimientos que haga el Fed americano y por otro lado con los movimientos que hagan algunos bancos centrales en el mundo, en particular el caso de Japón, ¿no? En ese sentido, yo diría que es probable que el Banco de México se desacople del Fed después de la reunión de febrero. Eso implicaría que el Fed en los siguientes meses siga aumentando la tasa de interés, probablemente 2 o 3 veces más. Y cuando haga esos movimientos, el Fed muy probablemente pues, va a influir en el comportamiento de la curva mexicana. Entonces podría generar algunos movimientos, cierta volatilidad, ¿no? Igual con el caso de Japón. El caso de Japón, como saben, pues es el banco central más importante del mundo que mantiene una política muy laxa, no ha movido la tasa de interés pese al comportamiento inflacionario y existe la expectativa creciente de que en algún momento lo va a hacer. Si eso sucediera, también esperamos alguna influencia sobre el comportamiento de la economía mexicana, ¿no? Pero serían factores fundamentalmente exógenos, ¿no? Sobre el tipo de cambio, lo que estamos viendo es un tipo de cambio relativamente apreciado en el caso mexicano. Hay dos elementos que influyen en el comportamiento del tipo de cambio el día de hoy, ¿no? Elementos coyunturales y elementos estructurales, ¿no? Coyunturalmente, el tipo de cambio mexicano se ha apreciado en las últimas semanas, básicamente a consecuencia de la depreciación del dólar, ¿no? Si en algún momento el dólar vuelve a apreciarse, es probable que el peso mexicano lo resienta, pero no de manera muy importante, básicamente por el hecho de que hay un conjunto de factores estructurales que están determinando una cierta estabilidad cambiaria mexicana. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a los balances macroeconómicos mexicanos, están relativamente equilibrados. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de México en el último año ha sido del 1% del PIB, es relativamente bajo, no hay una presión por ese lado para el tipo de cambio. Y en segundo lugar, el otro elemento importante es el nivel que tienen las tasas internas de interés. Es bastante alto, como digo, es probable que la tasa llegue a 10,75, la tasa de un día,
y eso es un factor de atracción de capitales que se va a sostener, yo creo que hasta finales del presente año. En consecuencia, el tipo de cambio es probable que se mantenga relativamente estable, bordeando los 19, tal vez un poquito arriba de los 19 y tal vez cerrando sobre los 19.70 el 2023. Muy bien, Rodolfo, gracias. Gracias a ti. Solo me queda agradecer su interés de escuchar un capítulo más de Charlemos a Fondo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en Spotify de Charlemos a Fondo, que es una producción de Vector Análisis junto con iVector. Asimismo, también los invitamos a visitar nuestra página de internet, vectoranalysis.mx, donde pueden consultar a detalle nuestro documento de expectativas para este año y en donde pueden consultar mayor información respecto a lo que aquí comentamos en esta plática. Nuevamente, gracias por su atención.